Mi nombre es Giovanni Silva, soy venezolano. Llegué a los Estados Unidos hace unos meses con mi hijo de 15 años. 1507, you Roger. All units 1507 is following a code 37 vehicle, Y 770. bueno, una mañana yéndose al colegio, me lo arrollaron. La persona que arrolló a mi hijo no se hizo cargo del caso y en ese momento tuve que dirigirme al abogado Jared Springer. Hi, this is Jared speaking. Él me atendió muy amablemente. Él me explicó el caso, que a pesar de que yo no tenía un estatus migratorio, yo igual tenía derechos como una persona residente. Gracias a Dios y al doctor Jared Springer, el caso fue muy favorable, por lo cual me siento muy agradecido. Regresamos con Agárrate. A lo mejor estás aquí en Estados Unidos trabajando con un permiso de trabajo temporal que te dieron a través de un TPS, etc. Bueno, esto se te puede convertir en una residencia permanente si te comunicas con nuestros aliados de UCIA Legal, porque ellos están trabajando de la mano con una empresa que está buscando trabajadores y van a patrocinarles su certificación laboral. Así que comunícate ya para que estabilices tu estatus migratorio con una residencia a través de una certificación laboral. En pantalla tienes un número de WhatsApp para que te comuniques con ellos, con nuestros aliados de UCIA Legal, y ellos te van a explicar bien cómo es el proceso de llegar a una residencia permanente a través de una certificación laboral. Tienes quien te la patrocine, así que no dejes de llamar. Regresamos con Agárrate. Una información se ha hecho viral el día de hoy y hay razones para ello. Resulta que han construido una de las sedes de la Superliga Profesional de Baloncesto en Venezuela. Es una cancha que está encima del Helicoide, que es el centro de tortura más grande de América Latina. Vamos a colocar el video para que ustedes vean todo lo que va a pasar ahí encima de presos, de torturados, de tragedia, de muerte que ha sido provocada por el régimen de Nicolás Maduro. Todas estas cosas que ustedes están viendo en pantalla son las que estarán encima de este centro de horror, de tortura, el Helicoide, que es el símbolo de la persecución política en Venezuela. Hoy vamos a conversar con una de las víctimas de tortura, de presidio político del régimen de Nicolás Maduro. Se trata de Nixon Leal, está conectado con nosotros y Nixon pudo contar su historia, su experiencia, dar su testimonio ante la Organización de Estados Americanos la semana pasada. Buenas noches, Nixon, ¿cómo estás? Mucho gusto, un saludo a ti y a toda tu audiencia. Bueno, Nixon, ya tú estás en tierra de libertad, estás aquí en Estados Unidos, pero la historia que tienes que contar es muy dura. Dime primero qué piensas acerca de esto que acabamos de ver y que se ha viralizado, gracias a Dios se ha viralizado, y el mundo entero puede entender lo que pasa en Venezuela, sobre todo en un momento en que la CPI, la Corte Penal Internacional, está metida en Venezuela. Ya nombraron unos jueces que se van a encargar del caso y a ellos no les importa y hacen este tipo de cosas para pisotear la tortura y la tragedia venezolana. Bueno, lo que yo te puedo decir con respecto a eso que me estoy enterando por ti es que esa cancha la están poniendo encima del lugar en donde se ahorcó Rodolfo González. Esa cancha la están colocando encima eh, de el tiempo que muchas personas estuvieron ahí. En mi caso, yo estuve bajo esa cancha 2 años, 7 meses y 22 días. Ahí están los hermanos Guevara. Eh, Bajo esa cancha estuvo Gerardo Carrero también, eh, en casi el mismo tiempo que yo, casi 3 años. Entonces yo pienso que no importa cuántas canchas hagan, ellos no van a poder tapar todo lo que hicieron, mucho menos la tortura y el tiempo que mantuvieron encarcelada de forma injusta a mucha gente. Ahí estuvo Rosmy Mantilla también. Y bueno, También, claro que es sí. que O no sea, dejaría, muchos que se me escapan.
Sí, y no dejaría, nunca podríamos terminar de mencionar porque ha sido esta puerta que llaman la puerta de entrada y salida, salen unos pero entran otros siempre, alimentan las cárceles con presos políticos. En tu caso, Nixon, tú pudiste dar tu testimonio ante la Organización de Estados Americanos. ¿Eso te hace sentir que vas a llegar algún día a la justicia? Sí, claro que sí, sin duda, porque eh, siempre he pensado que no importa los acuerdos políticos o las artimañas que esta gente se quiere inventar para zafarse de la justicia. De lo único que no se va a poder salvar esta gente es de la investigación que está llevando a cabo la Corte Penal Internacional. Lo único que no va a poder borrar esta gente es las víctimas y todo ese camino de sangre que dejaron por toda Venezuela. Porque no los pueden asesinar a todos, que esa es otra cosa, ¿no? Correcto. Que es el caso de Rodolfo González, por cierto que su hija ha escrito un libro, la voy a contactar para hablar con ella, que fue tan doloroso. ¿Tú pudiste compartir con Rodolfo González el tiempo que él estuvo ahí? No tanto tiempo, pero el poco tiempo con el que compartí con él me fue suficiente. O sea, y yo lamentablemente, yo lo vi poco tiempo a él, porque él estaba en otra área. Y para mí fue lamentable saber que él era una buena persona y me tocó verlo en la condición que menos quise, que fue verlo muerto, bajándolo, donde lo traían por una camilla y con un tapado con una sábana blanca. ¿Y por qué lo hicieron? O sea, porque él no salcó porque quiso. Él salcó por culpa de funcionarios del SEBIN que lo tenían aterrorizado y él no encontró otra alternativa más que esa. Y dicen que también para salvarlos a ustedes de un traslado que venía, Sí, qué casualidad. que se sacrificó por ustedes o algo así. Sí. Eso es lo que se dice. Dime una cosa, Nixon, de las cosas que relataste, porque tu testimonio fue uno de los más fuertes, de los que más se difundió. ¿Qué viviste ahí en el helicoide que pueda ser causa de persecución internacional contra el régimen de Nicolás Maduro? Bueno, yo te puedo decir que en el helicoide se vive tortura, o sea, de muchas formas. Claro, ellos han aprendido a ser más cuidadosos en no dejarte marca. Eh, en mi caso, yo te puedo decir que yo tortura física como tal no recibí, pero sí me encarcelaron 2 años, 7 meses y 22 días. Sí, de alguna otra forma, sometieron al linchamiento moral a mi familia, a muchos de mis compañeros. Sí vi de alguna otra forma ver, como te acabo de mencionar, el cadáver del difunto Rodolfo González, que en paz descanse. Sí vi a Rosmi preso, sí conocí la historia de los hermanos Guevara, más de 10 11 12 años ahí presos. O sea, yo creo que la tortura se presenta de muchas formas, no importa eh, de cuán menor sea, tortura es tortura. Bueno, sabes Y que cuando a mí me mencionan a los hermanos Guevara me erizo porque así como se dice en el argot legal en Venezuela, son causas míos, porque yo fui acusada junto con los hermanos Guevara y yo digo, yo tendría la misma cantidad de tiempo presa en Venezuela que tienen ellos. Ya ellos fueron condenados a wow, 30 años, ya les saldría incluso la libertad condicional que no se las van a dar nunca. Fueron acusados de asesinar a Danilo Anderson. Yo estaría en Venezuela condenada y presa la misma cantidad de tiempo que tienen ellos. Y gracias a Dios pues tomé la decisión de salir, ¿no? Nixon, tú fuiste detenido por protestar. ¿Eras político antes de esto? ¿Tenías una actividad, una militancia política? no, realmente no. O sea, cuando yo me inicio en este asunto, yo milité en un partido político llamado Voluntad Popular. Estuve un tiempo en él realizando activismo, pero lo hacía desde el corazón como ciudadano de que tengo que pertenecer a algo porque no estoy de acuerdo con este gobierno. Y elegí ese partido y ahí estuve, hasta que conocí a algunos amigos que también militaban en ese mismo partido y terminamos en Caracas protestando, eh, asistiendo a las marchas, las convocatorias que hacía la oposición, hasta que llega un punto del camino en donde decido ya no militar en el partido y de alguna otra forma continuar la lucha, pero de forma independiente. Es en donde conozco a otras personas, otros jóvenes,
como Gerardo Carrero, joven tachirense, y creamos junto a otras personas unos campamentos. Y esos campamentos emprendimos la lucha no violenta para mantener la calle viva, ya que el régimen había vandalizado la protesta en los años 2014. Y por eso es que soy acreedor de todas estas cárceles, 5 veces preso en distintos lugares, y es por eso que me envían al SEBIN tanto tiempo. ¿Cómo sientes ahorita, Nixon, la situación en Venezuela? ¿Sientes que va a cambiar con lo que está pasando? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Yo pienso que las cosas van a cambiar si cada quien, de alguna otra forma, cumple con su responsabilidad. Sea bien, sea mal, en este mar de puntos de vista y opiniones, yo pienso que yo me baso en mí. Yo tal vez no tuve la oportunidad de cambiar las cosas como yo quería, pero yo sé que desde mi punto de vista yo tomé mi decisión y asumí mi responsabilidad y de alguna u otra manera pude cambiar las cosas. No como quería, pero sí pude en ciertos aspectos. Entonces yo lo que digo es esto, que cada quien tiene que asumir su responsabilidad y entender que sea cual sea el escenario, hay que salir a luchar. Yo hace un rato comentaba con unos amigos lo mismo. Yo soy ejemplo de lucha. No hay, todas las cosas que a mí me pasaron y aún sigo aquí, no me rindo. Sí sé que estoy fuera de Venezuela, pero igual dentro de Venezuela lo hice, no me rendí. Entonces, yo invito a los demás a que hagan lo mismo, que no se rindan. El hecho de estar fuera de Venezuela no te descalifica. Y estuviste 2 años y medio preso. Lo que digo, además, yo siempre digo, Nixon, que la primera responsabilidad de un perseguido político es no dejarse atrapar. Es una responsabilidad con uno mismo y es una responsabilidad también con el país, porque preso, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer por el país cuando estás preso, no? Yo no hubiera podido hacer periodismo si no hubiera tomado la decisión de irme. Repito, estuviera presa con los hermanos Guevara o al mismo tiempo que los hermanos Guevara. ¿Cómo te sientes en el exilio? ¿Que sientes que hay aquí herramientas para seguir luchando por Venezuela? Claro que sí, me siento bien. No como me gustaría estar, porque obviamente mi cuerpo está aquí, pero mi mente y mi corazón están en Venezuela y no solo en Venezuela, sino en cada una de las cárceles en las que estuve. Eh, También está en esas conversaciones con compañeros que hoy muchos de ellos están muertos y otros están en la cárcel. Eh, pero en líneas generales sí me siento un poco mejor que antes, obviamente, y bastante esperanzado porque, como muy bien sabes, el viernes pasado logré estar ante un panel de expertos independientes en la Organización de Estados Americanos y pude presentar mi testimonio y pude relatar lo que me sucedió en Venezuela y eso de alguna u otra forma eh, ayuda porque ayuda a visibilizar la crueldad de este régimen que a veces la gente olvida y que bueno, es importante que a veces aparezca alguien por ahí, alguna víctima, diciendo lo que le pasa a mucha gente cuando decide enfrentarse a Maduro, pero también hay que entender que por este sufrimiento que ellos propinan, uno no puede acobardarse, uno no puede decir, no, bueno, voy a dejar de luchar porque si no voy a sufrir. Si fuese tan fácil, bueno, imagínate, ya no tendríamos dictadura. Pero, pero sí, ese es el punto. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Estados Unidos ya? En Estados Unidos tengo casi 3 años. Pero fuera de Venezuela tienes Cuando más yo tiempo, salí, ¿no? no, bueno, yo salí de Venezuela como tal en el año 2019, a finales del año 2019. Pero yo me mantuve en frontera, viviendo en una ciudad, en un pueblo cercano a la frontera, porque yo de igual manera eh, usaba los pasos ilegales para entrar a Venezuela y de alguna otra forma apoyar la causa como pudiera. Pero las cosas se fueron complicando aún más, la dictadura se fue recrudeciendo aún más y también existía la presencia guerrillera en esa zona, que también trabaja con la DGCIN, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, y se corría mucho el riesgo de que fuera capturado y entregado a la DGCIN, como ha sucedido con otras personas, en Claro. especial otros militares. Sí.
Y yo dije, bueno, no, ya no tengo un rango de opciones aquí, tengo que huir. Pero tampoco podía hacerlo hacia Latinoamérica por el tema de la inestabilidad y que también me generaba mucha inseguridad. Tenemos el ejemplo de lo que sucedió con el militar, con el teniente en Chile, el teniente Con el Ojeda. teniente Ojeda, sí. Y entonces yo, evaluando todas estas posibilidades, y bueno, mi única opción por ahora será Estados Unidos. Es en donde entonces tomo la decisión de venir a Estados Unidos, pero no tenía pasaporte, no tenía ningún tipo de documentación alguna, y fue en donde me tocó utilizar el paso de la selva, el Darién. Y bueno, fue bastante también duro, pero lo logré y estoy acá. ¿Y estás protegido ya? ¿Te dieron asilo político? Sí, desde el primer momento, o sea, no fue fácil porque primero el paso de la selva, luego tengo que atravesar todos estos países, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, llego a México y en México soy detenido 10 días porque no tenía documentos, me detiene migración, pero luego me liberan y estuve 15 días de alguna otra forma tratando de agarrar oxígeno para poder terminar de cruzar y cuando llego a Estados Unidos que me entrego, me llevan a un centro de detención migratorio y ahí duró casi 3 meses porque me pidieron que me presentara mi caso, pero estando privado de libertad. Entonces, por si fuera poco, tuve que estar también preso aquí en Estados Unidos, pero al menos me dejó algo positivo que fue que la corte que vio mi caso me otorgó la libertad y sobre todo el asilo político. ¿Y regresarías a Venezuela si las cosas cambiaran, Nixon? Sí, por supuesto, yo regresaría porque Venezuela nos necesita. Ya Venezuela tiene, yo pienso que Venezuela eh, ha sufrido mucho por malas decisiones, pues, colectivas, sobre todo, pero pienso que siempre hay oportunidad. Yo insisto, si yo estuve en momentos muy difíciles en donde, por lo menos mi primera noche cuando llegué al SEBIN, estuve también cuando mataron a Basilda Costa, estuve también cuando mataron a Robert Reckman, estuve también cuando mataron a Juan Pernalete y luego me tocó estar en el DGCIN, luego me tocó estar encerrado, amarrado a una silla, recibiendo tortura, me tocó estar en el cuarto de los locos, me tocó pasar la selva y aún así yo siento que hay esperanza. No importa todo lo que yo pasé, yo estoy convencido de que todo tiene que mejorar. Y si yo estoy convencido de eso, que todo tiene que mejorar, esto implica que Venezuela tiene que mejorar y que va a mejorar en algún momento, no sé cuándo. Esa respuesta solo la tiene la venezolanidad el día que decida salir a luchar como tiene que hacerlo. Eh, ¿Te ha quedado alguna carga emocional con todo esto? Porque es muy fuerte todo lo que estás relatando, todo lo que te ha tocado vivir. ¿Tienes alguna carga emocional, pesadillas? ¿No? Mu- Mm, las he tenido, pero he ido tratando de superarlas y lo he logrado bastante. Pero más que todo, mi carga sigue siendo esa sensación a veces de culpa y me siento en deuda con la lucha y con quienes están allá, con quienes ya no están, porque ofrendaron sus vidas. Pues, o sea, yo no necesité conocer a Oscar Pérez ni a su equipo. Yo el teniente Ojeda fue mi vecino de celda por un tiempo. eh, y lo que te puedo decir es que esa es mi carga, es irme a dormir y de repente leer noticias sobre Venezuela o informarme sobre Venezuela y saber que las personas que de alguna otra forma le arrebataron la vida a estas personas que acabo de mencionar siguen ahí. Entonces, Esa yo es la pienso peor que yo no pesadilla. tendré. Esa es la peor pesadilla. Sí, entonces yo pienso que yo no tendré descanso y yo no quiero descansar hasta que estas personas nos hayan entregado a Venezuela. Pero no nos las van a entregar, hay que quitárselas. Entonces hay que luchar por eso. Nixon, yo quisiera para terminar ya, porque vamos a cerrar con un video que publicaron hoy los familiares de los presos políticos que fueron trasladados al rodeo, que lo han convertido como un campo de concentración. Y quisiera que tú le enviaras un mensaje a ellos, ¿no? Porque tu familia también estuvo en esta situación, estuvo Total. en esta incertidumbre,
porque es que no es un presidio normal al que tú puedes ir los fines de semana a ver a tu familiar, no. Ellas van a relatar bien en el video y ustedes, los familiares, y ustedes van a ver lo que están viviendo, ¿no? Pero yo quiero que tú les envíes un mensaje de esperanza, porque tú estás en libertad de alguna manera y a pesar de haber vivido todo lo que nos has relatado, ¿no? Y bueno, el mensaje que yo les puedo enviar a todos los familiares de los presos políticos y sobre todo a los familiares de las víctimas que también ya no están, que no se rindan y que no están solos. Yo estuve en la misma posición que están hoy las personas que ustedes están defendiendo. Mi mamá también estuvo en la misma posición. No solo familiares, también hay muchos amigos que tenemos que estuvieron ahí también apoyándonos incondicionalmente. Ellos no se rindieron y lo logramos. Y si yo estoy aquí, o sea, soy una prueba de ello, no hay que rendirse. Gracias, Nixon. Muchísimas gracias por este No, contacto. vale. Gracias a ti por la invitación y que bueno, hay que seguir luchando por la libertad, no solo de Venezuela, sino también de los prisioneros políticos. Así es. Y vamos a cerrar con este video que han hecho los familiares, valientemente, porque ustedes saben el riesgo que corren con esto, familiares de los presos políticos que fueron trasladados al rodeo, que se ha convertido como un campo de concentración. Los dejo con eso. Hoy se cumple un mes desde que nuestros seres queridos fueron trasladados cruelmente al centro penitenciario El Rodeo 1, lugar que ha puesto sus vidas en riesgo. Que durante todo este tiempo hemos sido vejados al ingresar a este lugar con los ojos vendados y un cristal que nos impide abrazar a nuestros familiares, lo cual hace más triste y doloroso tanto para ellos como para nosotros, sus familiares. 15 minutos de visita no son suficientes para encontrarnos con ellos, y mucho menos si somos grabados y vigilados de manera permanente durante ese corto tiempo. Nuestros hijos no solo están creciendo lejos del amor paternal, sino que también prohíben el ingreso de menores de edad a este centro e impiden que exista una comunicación telefónica. Nuestros hijos tienen derecho a saber de sus padres. El aislamiento continuo al que son sometidos los más de 45 presos políticos que allí se encuentran atenta contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como familia no podemos estar tranquilos al saber que están expuestos a condiciones insalubres, que el acceso a la alimentación e hidratación es restringido, como el contacto verbal y físico entre ellos. Alertamos a la comunidad internacional, a las organizaciones no gubernamentales, a la sociedad en general, que nuestros familiares permanecen en celdas 2x2 junto a una letrina y una goma espuma para dormir, en condiciones inhumanas. El Rodeo 1 representa hoy el lugar donde se encuentran detenidos nuestros familiares, injustamente por razones políticas, expuestos a una muerte lenta. Son más de 45 seres humanos que se encuentran en peligro. Nuestros familiares han perdido peso de una forma notoria, lo que compromete gravemente su estado de salud. Ministra Celsa Bautista, con el corazón en la mano, exigimos que se tomen las medidas pertinentes para garantizar el respeto a los derechos humanos de nuestros familiares y velar por el bienestar físico y psicológico de cada uno de ellos. Los familiares de los presos políticos que nos encontramos en el exterior, o aquellos que por problemas de salud no han podido viajar para el Rodeo 1. Tenemos más de un mes sin tener comunicación con nuestros familiares. Exigimos que se le mejoren sus condiciones en los centros de retención y la libertad plena. Además de las condiciones inhumanas en las cuales se encuentran nuestros familiares presos, la tortura es psicológica, afectándolos a ellos y a nosotros, sus familiares. Las llamadas telefónicas son necesarias. Los presos políticos que se encuentran en el Rodeo 1 son seres humanos y merecen ser tratados con dignidad. ¡Libertad para todos! ¡No los dejes morir! Por favor, no los dejes morir. Libertad para todos los presos políticos.